Batalla de las Piedras, estamos recibiendo con mucha alegría, con mucho entusiasmo a Marcia Collazo, la escritora, profesora, investigadora, columnista de este programa. Marcia, buen día, bienvenida. Buenos días para todos. ¿Qué onda con el 18 de mayo, mi querida? ¿Qué onda con esa emblemática Batalla de las Piedras? El otro día escuchaba al profe Gabriel Quirici, que más allá de muchas de las cosas que se dicen acerca de que, bueno, de Posadas era un capitán de navío que de pronto no tenía mucha noción, que sus dirigidos, que esto, que aquello, lo otro. Tu colega Quirici, también escritor e investigador, señalaba que en definitiva esa batalla fue muy importante, no solo para lo que después, para la banda oriental y su posterior proyecto, sino para el Río de la Plata en general y las miradas independentistas. No sé, ayudarnos a ubicarnos un poco. ¿Qué mirada tenés vos al respecto? Bueno, en realidad sí, fue muy importante. Del punto de vista bélico, no fue tan importante, es verdad. Eh, tuvo, sus, tuvo sus detalles, tuvo sus cuestiones que la hacen, más que anecdótica, la hacen reveladora. Fue una batalla, si vos querés, muy menor, sobre todo si comparás con las grandes batallas que ya se estaban librando en Hispanoamérica. Justamente estamos hablando de la oleada de la Revolución Hispanoamericana. Ahí tenemos que situar la batalla de las piedras, en la oleada de la Revolución Hispanoamericana. O sea, tenemos tres grandes revoluciones independentistas, liberadoras, digamos, en Occidente por esos tiempos, ¿no? Que son, en primer lugar, la revolución de las colonias inglesas de Norteamérica. Eso hay que contextualizarlo también, que fue en 1776. Después tenemos la Revolución Francesa, 1789, que fue la que nos influyó más poderosamente, aunque la Revolución de Norteamérica también nos influyó, sobre todo a José Artigas. Y después tenemos la Revolución Hispanoamericana que arranca en 1810, y ese es el contexto en el que tenemos que ver todo esto. Eh, Bien, que por supuesto toda América ardía en son de guerra, y esos sones de guerra partieron más que nada de unas instituciones que eran los cabildos, que eran el único lugar donde los criollos podían participar legalmente, institucionalmente, y hacer algo por sus comunidades. De ahí parten. Ahora, el caso de Uruguay fue muy atípico, el caso de en este caso todavía la banda oriental, ¿no? Fue muy atípico, porque el casco urbano nuestro, donde estaba el cabildo más importante, fue monárquico, fue realista, fue conservador. Tanto así que José Artigas justamente determinó atacar Montevideo, y por eso se va a Las Piedras. Entonces, Artigas había desertado del cuerpo de Blandengues poco Claro. tiempo antes, llega a principios de abril de 1811 a la banda oriental, ahí lanza la proclama de Mercedes, fíjate, abril, y ya en mayo este primer enfrentamiento que fue buscado por los patriotas. No es que los realistas salieron a atacarlos y ellos tuvieron que reaccionar. No, fue propiciado, fue premeditado por los patriotas. Por supuesto, el gobernador de Montevideo, que era Javier de Lío, se reía y despreciaba, ¿verdad?, a los gauchos, y decía que eran unos montoneros inútiles y que iban a ser derrotados de inmediato. Eso no fue así. La batalla de las Piedras fue un triunfo de la revolución incipiente, que recién empezaba, y por eso su importancia, porque marcó un antes y un después. Después la anécdota de que de Posadas era marino, bueno, era marino porque Montevideo era un apostadero naval, y porque no tenía un ejército propiamente hablando, un ejército español. No lo tenía, entre otros motivos, porque España había sido invadida en 1808 por los franceses, que habían diezmado España, y entonces mal podían los españoles estar mandando ejércitos a las colonias eh, alzadas en armas. Era una cosa prácticamente imposible. ¿Con qué contaba el lío? ¿A qué le podía echar mano el lío? ¿A Claro. buques extranjeros que vinieran con soldados? No, a ese cuerpo naval comandado por De Posadas, a esos marineros. Realmente era muy loco esto de mandar marineros a dar batalla a los revolucionarios. Los marineros, por supuesto, fueron de muy mal grado. Eh, Dicen que por el camino se iban emborrachando, saqueando pulperías, quedándose por ahí, desertando. En parte es cierto.
Pero también es cierto que llovió durante muchos días y el territorio de batalla se convirtió en un pantano, en un erial de barro. Eso le jugó en contra también a los marineros, digamos, realistas, que no estaban peleando además por una causa propia, iban obligados y de mal grado. En cambio, los patriotas, es cierto, no contaban con uniformes, no contaban con entrenamiento, tenían pocas armas, pero tenían a su favor todo ese fervor por la liberación, que tampoco nació de un día para el otro, que empezó a gestarse en la generación anterior, la de los padres de José Artigas. Entonces, lo que va a suceder es que, bueno, se empiezan a converger hacia las piedras. Por un lado, las huestes de José Artigas, por otro lado, las huestes de Venancio Benavides, aquel que había dado el grito a Asensio. Por otro lado, las de Manuel Francisco Artigas. Manuel Francisco Artigas había salido del Sauce, que era digamos, la casa natal de los Artigas, que a su vez va a ser saqueada después como un acto de venganza, y se le van a llevar no solamente de todo, y le destruyen la propiedad, se le llevan también los ganados, ¿no? Bueno, el 17 de mayo se incorpora Manuel Francisco a las fuerzas de su hermano, que estaban acampadas en el Canelón Chico. A todo esto, como te digo, había llovido a cántaros y no se habían podido mover demasiado ni unos ni otros. Los españoles, al enterarse de que se habían juntado, fue que hicieron eso que te conté recién, el saqueo de la estancia del Sauce. Más o menos se calcula que le llevaron 1000 cabezas de ganado. Bueno, ellos, mientras tanto, no iban, ¿cómo te voy a decir?, no haciendo nada, sino que a medida que marchaban hacia el sitio de las piedras, tuvieron varios encontronazos menores con fuerzas realistas, en los que también resultaron victoriosos, como en San José y en Colonia. Después, bueno, lo que fue la batalla, bueno, más o menos creo que todos, por lo menos en la escuela, algo hemos aprendido, ¿no? Artigas tenía unos 1000 combatientes de su lado, pero además los dos ejércitos tenían una paridad de fuerzas grande. Pero imagínate que en medio de la batalla se le pasan a las fuerzas revolucionarias un montón de hombres. Eso fue una ruptura moral espantosa. Si ya las fuerzas de Posadas les importaba poco y nada lo que estaban haciendo ahí, imagínate pasarse tantos hombres al bando de los patriotas. Lo cual te habla de una auténtica voluntad liberadora. Y eso no cambió nunca. Podremos decir que la revolución de Artigas fracasó, bien, fracasó por muchos motivos, ¿no? Fracasó por las persecuciones del gobierno centralista porteño, fracasó por la invasión portuguesa, pero también fracasó por la oposición de una élite, de una oligarquía oriental, compuesta de aquellos patricios criollos fundadores, grandes terratenientes, que nunca lo quisieron a Artigas, porque vieron que se rodeaba de lo que ellos llamaban la chusma revolucionaria. Bueno, pero lo que nunca fracasó, y por eso llegamos a ser una república, fue esa voluntad liberadora. Y por eso la batalla de las piedras es importante, porque fue la primera manifestación de esa voluntad liberadora. Bien. Así que por lo que veo tiene una importancia objetiva, pero también de alto contenido subjetivo, simbólico, cultural, ¿no? Y sí, porque ahí se empieza a fraguar la identidad. La identidad, viste, que es una cosa muy compleja, que tiene que ver con lo que vos sentís que sos en el mundo, y de la manera en que vos estás en el mundo, y quiénes son los tuyos, digamos así, los que hacen causa común contigo en las grandes metas y objetivos. Eso es la identidad en el fondo. Bueno, muy bien. Esa identidad se empieza a fraguar, como te digo, en la generación anterior a estos patriotas. Bien, bien. Que eran ya nacidos en esta tierra. Porque de repente los abuelos de todos, eran españoles y eran enviados por la corona. Caso del abuelo, Juan Antonio Artigas. Ahora, Martín José, el padre de Artigas, ya no es lo mismo. En primer lugar, no se puede sentir español porque no lo es.
pero en segundo lugar, le empieza a pesar esa brutal discriminación y desigualdad que habían instalado los españoles con respecto a los criollos. Ojo, cuando te hablo de criollos, te hablo de hijos de españoles nacidos en América. No te estoy hablando de los indios, de los mulatos, de los mestizos, de las clases consideradas bajas. No, a sus propios hermanos de sangre. Por el Entendido, solo hecho de haber nacido en América, los discriminaban. entendido, entendido. Bueno, mi querida, antes de despedirte, quiero que me cuentes, nos quedan 2 minutos nada más, porque hoy a las 12 sí o sí tenemos que pasar el himno. ¿Cómo estuvo la primera entrega de este curso breve de Historia Nacional, Vidas y Costumbres en el 900? Mira, estuvo muy lindo, Ale, muy lindo. Unas 25 personas en el Zoom presentes. Algunas de esas personas no pudieron estar en la primera clase por temas propios, pero como reciben la clase grabada, Claro, bueno, claro. realmente no, estuvieron conformes, digamos, la van a escuchar, y por eso es que todavía hay gente que se puede sumar. Eso ¿Mm? es. Para el próximo Si qui- 24, los que se anoten rumbo al próximo 24 van a recibir antes la clase, la entrega grabada del día de ayer, ¿verdad? Van a recibir la clase grabada que ya está colgada en el grupo, pero además van a recibir todo el material, que la verdad es que es muy interesante. Fíjate que no es un material que vos puedas encontrar así como así en algún libro de historia, porque también eh, incluye muchas crónicas de época, de Bien, periodistas famosos de la época, como muy Samuel bien. Blixen, entre otros. Los que quieran sumarse ya lo saben, 098-819-306, 098-819-306. Te dejo un beso bien grande y lleno sin piedra alguna, a purito beso nomás, ¿está? Muchas gracias, saludos a todos.